Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. En esta ocasión toca el turno del análisis de los artículos 12, 13 y 14 de la Ley Agraria, junto con comentarios, algunas ejemplificaciones que puedan ser lo más ilustrativa posible, desde un enfoque práctico, realista y simplificado. El tema de hoy aplica para ambos géneros, mujeres y hombres por igual, y para ejidos y comunidades. En el WhatsApp 6691 13 70 43, repito, 6691 13 70 43, te puedes integrar y ahí vas a encontrar esta clase de información. En Facebook, en Derecho Agrario, se hacen las transmisiones en vivo y también queda grabado el video, y en el canal de YouTube es más fácil ubicarlo. Hay de todos los temas en materia agraria en el canal de Ramón Herrera Chela, y todos son de manera gratuita. Pues bien, la sección segunda de la Ley Agraria señala que trata el tema de los ejidatarios y avecindados. El artículo 12 dice: son ejidatarios los hombres y mujeres titulares de derechos ejidales. Un simple renglón que no debería causar mayor problema, pero sí los genera. Entendamos que este artículo también aplica para los comuneros, para las comuneras, no obstante que singular nada más refiere a ejidatarios. Y por regla general, sí es cierto, son ejidatarios quienes son titulares de derechos ejidales, pero hay excepciones que rompen esa regla. Vayamos al análisis a fondo. Una persona puede ser titular principalmente de los siguientes derechos: precisamente de la calidad del derecho a ser ejidatario o ejidataria o comunero. Puede ser titular del certificado de derechos agrarios, esos que se expidieron en tiempos de la reforma agraria hasta antes de 1992. Todavía quedan varios certificados de derechos agrarios vigentes, rezagados y que tienen valor legal. El tercer certificado es el parcelario. Es el de los más comunes. El segundo certificado, preciso. Y el tercer certificado es el de derecho sobre tierras de uso común. Ahí están los tres certificados de los que puede ser titular un ejidatario, más su calidad o su derecho de ejidatario. Por ley mejor dicho, sí se necesita ser ejidatario o comunero para ser titular del certificado de derechos agrarios. También se necesita tal condición para ser titular del certificado de derechos sobre tierras de uso común. Pero para ser titular del certificado parcelario no necesariamente se necesita ser ejidatario o comunero. De hecho, puede ser titular de una parcela un posesionario legalmente reconocido o un avecindado legalmente reconocidos. En otras palabras, no se ocupa ser ejidatario ni comunero para ser titular de una parcela. Y que conste que hay muchos certificados expedidos en esa condición. Incluso por ahí la Corte ha definido en algunos criterios que cuando se demanda la prescripción adquisitiva de una parcela, no necesariamente se adquiere la calidad de ejidatario. El que logra demostrarlo en un juicio nada más adquiere la titularidad de la parcela. ¿Cómo se acredita, cómo se adquiere la calidad de ejidatario? Eso se analizará en los siguientes artículos, en el 15 y 16 de la Ley Agraria. Por otra parte, no importa la edad biológica, puede tratarse de menores que resultaron sucesores para ser titulares de derechos agrarios, de una parcela, del uso común. Es decir, en ese caso, el menor de edad tiene el derecho, le pertenece el derecho, la titularidad, no al tutor. El tutor nada más lo representa, eso que quede claro. Y porque cuando alcance la mayoría de edad de ese menor, entonces ya no necesitará al tutor. Él puede directamente ejercer todos sus derechos y obligaciones de manera directa. Pero también pueden existir
el incapaz legal de nacimiento, que toda su vida va a tener esa incapacidad, y aún así el tutor no puede disponer libremente del derecho que representa, mejor dicho, de la representación legal sobre ese derecho. Ahí corresponde al Ministerio Público, al juez familiar o al magistrado agrario. Son los que tienen la última palabra de lo que sí se puede hacer o de lo que no se puede hacer, sobre todo si se pretenden enajenar o dar en cesión el derecho sobre esa titularidad. Entonces, que quede claro en ese punto. Otro dato interesante: ninguna persona moral puede ser ejidataria, aunque se trate de una cooperativa social, una empresa, una organización, algún ente de gobierno, alguna institución. No pueden ser titulares de derechos agrarios. Nada más los hombres y las mujeres, es decir, personas físicas. Los extranjeros tampoco pueden ser titulares de derechos agrarios, al menos que tengan la doble nacionalidad. Artículo 13. Los avecindados del ejido, para efectos de esta ley agraria, son aquellos mexicanos mayores de edad que han residido por un año o más en las tierras del núcleo de población ejidal y que han sido reconocidos como tales por la Asamblea o el Tribunal Agrario competente. Los avecindados gozan de los derechos que esta ley les confiere. Este artículo es complejo y es confuso, de hecho, pues también existen posesionarios legalmente reconocidos que tienen una situación distinta al avecindado, y muchas veces hasta los confunden, a un posesionario y a un avecindado. Son derechos distintos. De hecho, en mi opinión, existe una categoría más. Existen las personas que viven en el ejido, que habitan dentro del pueblo ejidal. Esos pueden ser precisamente los vecinos, no avecindados, los vecinos. Es decir, la esposa, el esposo, las hijas, los hijos, los parientes, los familiares del ejidatario, que viven en la misma casa y que físicamente tienen su domicilio dentro del ejido. Son residentes, pues, del ejido. Y por cierto, esa categoría de personas son la gran mayoría. La gran mayoría de los que habitan un ejido son parientes de los ejidatarios que no tienen ningún derecho, que no son ni avecindados legalmente reconocidos ni posesionarios legalmente reconocidos dentro de esos pueblos ejidales o comunales. Y esos últimos están todavía más olvidados respecto a derechos que los posesionarios y que los avecindados. Hay ejidos, de hecho, también casos reales, que no tienen un poblado dentro de los límites de sus tierras, dentro de sus polígonos, o que la gran mayoría de sus habitantes, incluyendo los ejidatarios, avecindados y posesionarios, viven fuera del ejido, en otra ciudad, en otros poblados, por diferentes motivos. Otro punto de ese artículo: reconocer la calidad de avecindado es facultad exclusiva de la Asamblea, y cuando injustificadamente no quiere reconocer la Asamblea tal calidad, entonces hay que demandar al ejido ante un juicio, pues ante un pleito ya legal ante el Tribunal Agrario. Es probable que lleguen a un convenio, pero si no, la última palabra la va a tener el Tribunal Agrario en una sentencia. Y ojo aquí, no es capricho del comisariado ejidal si aceptan o no a una persona. Esa decisión la debe tomar la Asamblea. Es importantísimo que cuando demandes ante el Tribunal Agrario el reconocimiento de vecindado, por la vía legal, pues, en su momento, si logras acreditar tus pretensiones, el Tribunal Agrario lo va a ordenar por ley, como autoridad, y hasta va a inscribir tal situación en el Registro Agrario Nacional. Como un requisito importante, primero agota la instancia de la Asamblea. Pruébale al tribunal que hiciste la solicitud y que la Asamblea te negó tal derecho. Otro dato interesantísimo de ese artículo señala en la última parte: los avecindados gozan de los derechos que esta ley le confiere. Ojo aquí, ese último renglón no es declarativo, no es ilimitado.
no es automático, no es seguro que te lo vayan a conceder o respetar. Los derechos que pueda tener un avecindado dentro de un ejido o comunidad dependen de varios factores. Es más, depende de la persona en específico. Depende que si el ejido tiene derechos o no disponibles. Por ejemplo, si ya no hay parcelas por asignar, si ya no hay parcelas vacantes, pues no se le puede asignar una parcela a un vecindado. Si ya no hay porcentaje de derechos sobre las tierras de uso común por repartir reservado, pues no se le puede asignar un certificado de uso común en ese caso. Si eres avecindado reconocido, ojo ahí, si logras conseguir aún así mediante sentencia del Tribunal Agrario, no necesariamente vas a tener el derecho a entrar a las asambleas, a ejercer tu voz, tu voto, no vas a tener derecho a ser candidato de planillas, tampoco a recibir pagos de dineros en nombre del ejido que se reparte entre los ejidatarios. Los avecindados no tienen sus derechos. Entonces no es del todo cierto lo que dice ese renglón de que todos los avecindados gozan de los derechos que esta ley les confiere. Y lo advierto de esa manera porque he conocido muchas personas o abogados que andan demandando este tipo de situaciones y obviamente es pérdida de tiempo, de dinero y luego andan buscando culpables donde no los hay a raíz de que presentan demandas improcedentes. Lo correcto de este último párrafo, es una opinión personal desde luego, sería que señalara: los avecindados podrán aspirar a ser reconocidos y gozar en su caso de los derechos que esta ley le confiere. Ese sería un párrafo más realista. Artículo 14. Corresponde a los ejidatarios el derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas. Los derechos que el reglamento interno de cada ejido les otorgue sobre las demás tierras ejidales y los demás que legalmente le correspondan. Otro artículo breve pero complejo. Vamos por partes. La primera, corresponde a los ejidatarios el derecho del uso y disfrute sobre sus parcelas. Y pues también a los avecindados y aposenarios que legalmente están reconocidos y que cuentan con un certificado parcelario, también le llaman título parcelario, vigente a su nombre. Ellos también pueden disponer libremente del uso y disfrute de esa parcela, no obstante que no son ejidatarios. Lo pueden hacer en calidad de vecindad y posesionario, basta con que tengan el certificado a su nombre. Al titular de una parcela no solo le corresponde el uso y disfrute, también la puede ceder en titularidad, es decir, enajenarla gratuita u onerosamente. Esa es una libre decisión de hacer por parte de quien lo considere así, siendo titular de una parcela. O la puede aportar a una empresa privada como socio. O si por X o Y razón la deja en abandono, en descuido, en montada por años, nadie se la puede quitar. Tiene esa libertad, tiene esa seguridad jurídica. Y además, después de fallecer, se le debe seguir respetando al ejidatario fallecido su voluntad, su libre voluntad. Es decir, si decidió o no nombrar sucesores, nombrar herederos sobre su parcela, que lo sustituyan después de su muerte. O si decide que sea la autoridad y la ley quien decida qué va a pasar con su parcela, si no nombra herederos o sucesores, si la van a rematar, si se la va a heredar automáticamente a la esposa por tener el derecho preferente, etc. Y el ejido, la asamblea, el comisariado no pueden disponer sobre esa parcela ni decidir sobre esa parcela. Por ejemplo, si van a instalar una servidumbre legal de paso o van a expropiar parte o toda la parcela o quieren instalar un derecho de vía ahí, no puede intervenir, no tiene injerencia ni el ejido, ni la asamblea, ni el comisariado. Ese es asunto personal entre el titular de la parcela y la dependencia de gobierno o la empresa que quiera hacer uno de los trabajos que te acabo de mencionar. El otro párrafo dice: los derechos que el reglamento interior de cada ejido le otorgue sobre las demás tierras, principalmente se refiere pues a las tierras de uso común. Y otro tipo de tierra es pues tener derecho a un solar, a un lote, aunque sea en posesión irregular o titulado en su caso. Y también si el ejido tiene tierras achuradas y las están explotando aprovechando el
ejidatario, desde luego que también tiene derecho a aprovechar o a disfrutar proporcionalmente esas tierras achuradas. O si el ejido tiene en concesión zonas federales, también cada ejidatario tiene derecho a un beneficio de lo que esté generando de esas tierras federales. Y cierra el artículo diciendo y los demás que legalmente le correspondan. Eso se refiere pues a recibir pagos de dinero por contratos, por expropiaciones que se hagan y que resulte beneficiado o perjudicado y que se le pague una indemnización pues al ejido. Por último, la ley no lo dice ni lo refiere, pero también se incluye, ojo aquí, así como el ejidatario le corresponden esos derechos sobre el uso y disfrute de su parcela y demás tierras y el beneficio que le dé el reglamento, también tiene obligaciones, también tiene deberes. Yo siempre le digo a mis clientes o a los ejidatarios, antes de que hablemos de derechos, primero hablemos de obligaciones. ¿Cómo andas? ¿Las estás cumpliendo? Para exigir, pues primero hay que cumplir con la obligación. Por ejemplo, hacer trabajos para mantener en condiciones aprovechables las tierras de uso común, procurar pagar las cuotas que están establecidas, respetar los usos, las costumbres sobre las tierras respecto a su aprovechamiento, permitir la segunda de paso a veces entre compañeros para no andar enredados en pleitos, pagar un porcentaje de la tierra que vas a enajenar, sobre todo si es una parcela, ese porcentaje, cuota o impuesto que cobra el ejido. A ese artículo le faltó hablar de las obligaciones. Les digo porque a veces llegan muy exigentes algunos ejidatarios queriendo que se cumplan sus derechos, pero cuando se les toca el tema de sus obligaciones, pues ahí como que no andan muy parejos en las cuentas. Así las cosas, deja tus comentarios, deja tus preguntas para que esté más completo el contenido, la explicación de estos 3 artículos importantes de la ley agraria. Te agradezco la confianza, seguiremos transmitiendo y nos vemos en la siguiente.